Shalom, shalom, bienvenidos. Hay un preconcepto muy extraño que gente judía y no judía tiene de que los judíos están obligados a tener barba y una barba larga. Y me puse a buscar y vi cada disparate de los idólatras estilos falsos, judíos mesiánicos. Se puede esperar cualquier disparate. Pero de escuchar de judíos que tienen canales en YouTube con muchos más usuarios que este, y que dicen con cualquier disparate, con todo desparpajo, con falta de conocimiento, con profunda ignorancia, es triste y tremendo. Por eso hay que bien elegir de dónde aprender las cosas. Los judíos es una costumbre tener barba y que se lo asocia a que es de judío tener barba, pero no es una obligación, ni lo hace a uno más sabio, evidentemente no, ni lo hace a uno más puro, ni más perfecto, ni más saludablemente espiritual, ni más cumplidor de los mandamientos. Vayamos al origen de una de las cosas que tienen que ver con la barba y el cabello en general, que está acá en Vaikra, en Levítico, capítulo 19, verso 27. Lo takifu peat roshechem velo tashhit et peat zekaneja, que significa más o menos que los varones no deben cortarse el pelo en redondo y no deben destruir, no deben acuchillar los rincones de su barba. De acá se entienden varias cosas. Primero, que en la antigüedad los sacerdotes idólatras de algunas idolatrías tenían algunos cortes de pelo muy extraños. Por ejemplo, creo que todavía hay algunos curas cristianos que lo hacen, de dejarse como una calva acá a propósito, a ver, como esta calva, pero en vez de ser original, como es este caso, hacérsela a propósito. Creo que hay todavía unos monjes o sacerdotes que lo hacen eso. Y había otros sacerdotes, evidentemente que los idólatras que hablamos en la época de la Torá eran muy anteriores a los cristianos, ¿no? Y había otros sacerdotes que se hacían un corte así acá a los costados, se rapaban a los costados, la cabeza en redondo así. Hay algunos jugadores de fútbol actualmente que hacen ese corte, por eso muchos chicos y algunos chicos de mente pero no de edad también se hacen este corte así. Eso hacían algunos idólatras sacerdotes en la antigüedad. ¿Y qué nos dice la Torá? No hagamos ese corte de pelo. ¿Por qué? Porque es copiar las costumbres de los sacerdotes idólatras y uno puede terminar pareciéndose a ellos y haciendo cosas que ellos hacen. Como otras cuestiones que están acá en el capítulo 19 de Vaikra, que tienen mucha relación con cuáles eran las costumbres de los sacerdotes idolátricos. Pero luego también dice en esto de cortarse la barba de una forma tajante, es con un filo, no con dos ni con otro método, con un filo, rasurarse los 5 puntos que hay en la barba. ¿Y cuáles serían esos 5 puntos? Acá, acá y acá. Serían como la mandíbula, el mentón y las sienes. Esos lugares no se puede cortar, que son los rincones de la barba, esos 5 rincones, no cortarse con un solo filo, o sea, con navaja de afeitar, como Gillette, por ejemplo, o creo que se le dice mismo navaja, ¿no? El que usan, por lo menos en las películas. Hay gente que supongo que lo usa, sí, supongo que es navaja de afeitar. No usar eso. Pero si uno tiene otro método para afeitarse, no va en contra de lo que dice la halajá, la ley judía. Entonces, por ejemplo, si uno usa una maquinita de afeitar como las eléctricas, o una rasuradora que tenga más de un filo, o algún procedimiento químico, o láser, o se arranca los pelos, en principio no hay ningún problema con ello. Quizás arrancarse los pelos no es lo que convenga hacer, ni lo que sea lo más apropiado, pero los otros métodos sí, no navaja de un solo filo. Igual, para la persona judía que quiera cumplir con este mandamiento, pregunte a su rabino, el de su comunidad, no online a gente que no conoce y que no tiene por qué confiar en ellos, ni preguntarle a ellos, a la gente de su comunidad. Y si no es judío, haga lo que quiera con su barba, sea feliz con ella. Otro detalle es que
se convirtió en un rasgo cultural de los antiguos judíos, en la época del rey David, antes, pues, era un rasgo de la cultura judía. No quiere decir que sea algo de importancia espiritual, sino cultural. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando el rey David envió 3 embajadores al pueblo de Amón a presentar sus respetos, porque había fallecido el rey anterior, y el nuevo rey maltrató a los embajadores del rey David, les rompió la ropa en el trasero para que sean humillados públicamente, y también les cortó la mitad de la barba como una forma de humillación, porque sabía que para los judíos tener una barba larga, cuidada, linda, era un síntoma, un sinónimo, un símbolo de privilegio, de honor, que así también es vista la barba, vuelvo a decir, no como algo espiritual, sino como cultural. En esa época, en ese contexto, en ese lugar, para los judíos tener una barba larga de mucho tiempo era la demostración de hombría, la demostración de estar fieles a la cultura hebrea, de no estar asimilados a las culturas extranjeras. Entonces, sabiendo eso el rey, una manera de humillar que tuvo a los embajadores de David fue hacer eso que hizo, lo cual provocó que David se enojara, se iniciara una guerra, tras lo cual David tuvo el romance con Bathsheba, Betsabé y el resto de la historia. Así que como algo cultural, la barba de los judíos. Pero luego, pasado el tiempo, la cultura judía cambia. Los mandamientos están ahí, pueden variar o no. La ley judía es lo que importa, la halajá, puede variar o no. No es el tema de este encuentro. Pero la cultura judía fue cambiando en el valor de la barba. Para algunos grupos resulta ser extremadamente importante y valioso y le dan un valor espiritual porque así quieren hacerlo. Incluso empiezan a invocar extrañas supersticiones como que dejarse la barba sin tocar y lo más larga que sea funciona como una especie de antena mística que conecta con ondas espirituales y entonces uno puede entender Torah porque se deja la barba y no se la toca ni se le cae un pelito. O es una persona mucho más pura y sagrada por el largo de su barba. Ok, cada supersticioso con su superstición. Desde siempre hubo supersticiosos y supersticiones. La de la barba es una de ellas. Hay muchos sabios, especialmente en el mundo sefaradí, de hace cientos de años, que acostumbraban o recortar su barba para tenerla prolija y bonita, como era la costumbre en su lugar y época, o directamente afeitarse. Y también afeitar las famosas peot, que uno puede ver los largos bucles de los hasídicos y de algunos otros que siguen esas costumbres, que le dan un valor como respetando esta mitzvah, de que las peot, las peyes que le dicen en yiddish, las guedejas, los bucles, los rulitos, como si fuera algo sagrado y sumamente importante y valioso dentro de la cultura de los hasídicos, de la mayoría de ellos, puede ser que así sea, igual que dejarse la barba larga y sin recortar. Eso, los hasídicos tienen sus propias costumbres, que algunas son parte de la costumbre de la cultura judía, otras fueron tomadas de otros lugares, otras son invenciones de ellos. Que sean felices, mientras no hagan idolatría ni lleven al error, que sean felices. Lo que sí es muy importante es que se puede ser judío perfectamente, muy amante de Dios y sus mandamientos, dejándose la cara limpia, sin barbas, o con barba, con una barba recortada, una barba prolija o más desprolija. Lo importante es que uno se sienta bien y que sepa que no es la barba lo que lo hace a uno judío, sino de dónde ha nacido, o si se ha convertido leal ilegalmente, y que no es ser más o menos judío por tener barba o no tener barba, y que sí, en el momento de la ignorancia de la gente, uno ve a un señor vestido de traje negro, con sombrero negro, con barba larga y una camisa blanca, entonces dice, judío rabino, cuando eso en realidad no es más que un estereotipo e incorrecto. Uno puede ser chino, negro, blanco, morocho, rubio, pelirrojo, y ser judío. Puede tener los ojos rasgados, más redondos, más cuadrados y ser judío. Uno puede ser más alto, más bajo, más gordo, más flaco. Uno puede hablar en español, en yiddish, ladino o francés o el idioma que sea. Eso no cambia si uno es judío o no. Lo que sí, el judío es quien nace judío o se ha convertido leal ilegalmente al judaísmo. No es quien se fantasea ser judío, ni quien cree que es judío, ni que porque su apellido es López Pérez o Rodríguez y tiene una Z, entonces es judío, ni porque le dijeron que Jesús le dijo que es judío, entonces es judío, ni porque uno cree que es judío, ni la barba uno lo hace judío. A mí me resulta un poco llamativo, a veces debo confesar que repulsivo también, ver noágidas que se empiezan a disfrazar como lo que creen que son más santos y más sagrados y se empiezan a dejar sus barbas
y barbas desprolijas, y se empieza a vestir de negro y con camisas blancas, y se empieza a usar sombreritos o boinas, y hasta kipá, no sé por qué, y empieza a decir Shalom hermano, Shalom Ahim, hasta parecen mesiánicos en todo eso, cuando en la realidad Noah Hida es ser una persona común y corriente del mundo, simplemente que no es judía, no tiene por qué usar ningún disfraz, nada, no tiene por qué hablar en un idioma raro, ni seguir ninguna ley extraña de nada, simplemente los 7 mandamientos que Dios le dio a las naciones. Y si quiere mostrar su aprecio por los judíos, entonces apoya al Estado de Israel, apoya a que los judíos puedan hacer su vida como judíos, apoya a que se conozca el noajismo y se viva como tal entre los gentiles. No necesita disfrazarse de lo que no es, ni disfrazarse de lo que la gente cree que es judío. En definitiva, no es judío. En conclusión, la barba no te hace más santo, ni más sagrado, ni más judío. La barba no te hace más conocedor de Torah, ni más espiritual, ni más comprensivo del mundo. La barba te hace barbudo. Y si no tenés barba, te hace no barbudo. Creo que por ahora no hay mucho más para agregar sobre el tema. De mi parte, les deseo a todos ustedes Shalom y bendiciones.